Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer algunos ejemplos que les pueden ayudar para aclarar algunos temas. Ustedes saben que durante la clase hacemos algunos ejemplos, pero estos ya son unas aplicaciones finales para que revisen y miren los ejercicios. El martes voy a estar en la oficina por la mañana para que puedan aclarar alguna duda antes del examen, las últimas dudas que tengan. Y la tarea de los constantes, coeficiente de dilatación, comprensión, comprensibilidad y capacidad calorífica para el Van der Waals, solo los voy a recibir hasta hoy. ¿Listo? Bueno, hoy viernes, ¿qué estamos hoy? 29 de mayo. ¿Listo? Bien, entonces empecemos por este. Este es un aparato, una máquina que produce potencia. Nos dice que es un horno del cual estamos extrayendo 800 megawatts de calor para la máquina. Recuerden pues que la máquina es esta que está aquí. Y esa máquina produce esa potencia. Les pongo para resaltar. Produce esa potencia que no desconocemos, también la eficiencia con lo que lo hacen, pero sabemos que a un río que está cerca de la máquina se emite calor de desecho, una potencia de calor de desecho, una rata de calor de desecho de 50 megawatts. Entonces la pregunta es, ¿cuánta potencia genera esta máquina y con qué eficiencia? Entonces empezamos por hablar de esta ecuación. Hemos dicho que el trabajo es igual a la relación entre el calor que entra a la máquina menos el calor que sale de la máquina. Y habíamos dicho que pues esto también se puede usar cuando hablo de potencia, ¿no? Sería como hacer la derivada con respecto a tiempo de la ecuación de arriba y nos quedaría una relación de derivadas como esta aquí. O sea que puedo hablar de trabajo, puedo hablar de potencia. Y puedo hablar de calor que se extrae o de rata de extracción de calor. Puedo hablar de calor que se desecha o de rata de expulsión de calor. Con eso, pues ya teniendo estas dos cantidades, pues simplemente hacemos la resta y tenemos la potencia que produce efectivamente la máquina, que es de 30 megawatts. Por la definición de eficiencia, pues lo que hacemos es dividir, el trabajo que se hace sobre el calor que se extrae de la fuente caliente. En este caso, esto lo podemos también hacer la derivada arriba y abajo con respecto al tiempo y nos daría igual a la potencia sobre la rata de extracción de calor de la fuente. O sea, yo puedo usar todas estas ecuaciones con potencia o con trabajo. Son equivalentes. Entonces, la potencia generada por la fuente sobre la potencia extraída del horno me da una eficiencia de 0.375 que se acostumbra a reportar en porcentaje como 37.5%. Bien, este me gusta mucho porque habla de cosas que uno puede calcular en la vida real, ¿no? Esta es la tasa de consumo, que se define como la derivada de la masa con respecto al tiempo, o sea, cuánta cantidad de masa de combustible se gasta o se consume en el tiempo, ¿no? En un consumo de un vehículo. En este caso tenemos un vehículo que tiene una potencia de 48.7 kilowatts. Esto obviamente se da usualmente en caballos de potencia, pero lo que use mantener en unidades del sistema internacional. Este ejemplo lo pueden encontrar en el capítulo 6 del CENGEL y donde están las unidades en las que usualmente se usa, que son unidades inglesas. Y nos dicen que tiene el vehículo, un motor de un vehículo, pues usualmente tiene eficiencias muy bajas, llegan máximo al 30%, pero el vehículo usual tiene 24% de eficiencia. También nos dan el poder calórico de combustión, que es la relación que hay entre el calor que puede emitir por unidad de masa, o sea, el calor latente. Cuando se hace esta explosión, donde la gasolina pasa de estado líquido a estado gaseoso, con una expansión, que es la que mueve los pistones
de la máquina, pues eso se produce esta cantidad de energía por unidad de masa. Usamos la eficiencia, como ya la vimos, y con la eficiencia pues podemos despejar la rata de expulsión, o más bien la rata de extracción de energía de esa combustión, de esa explosión de la gasolina, que es la fuente de movimiento del motor. Entonces eso va a ser la potencia que tiene el vehículo sobre la eficiencia, y pues calculamos esto como 202,92 kilojoules por segundo o kilowatts. Bien, ahora como estamos analizando el momento donde se libera calor de la gasolina, y para esto tiene que haber un cambio de estado, pues el calor va a ser igual a la masa por el calor latente que tiene el combustible para pasar, pues de cambiar de estado. Si derivo, pues entonces esto sería la rata de consumo y este sería el calor extraído. Este ya lo calculamos, que es QH, despejamos M, y haciendo esta división pues nos queda que efectivamente se gastan 0.0046 kilogramos por cada segundo. Ese es el consumo efectivo de gasolina que tendrá el vehículo por segundo. Bien, entonces veamos un poco el refrigerador. El refrigerador, pues no calculamos una eficiencia, porque la eficiencia habla de lo que nos está dando, ¿no? Con qué eficiencia nos entrega alguna cantidad de energía. En el caso del refrigerador, en cambio, nosotros le damos energía para que el refrigerador haga el trabajo de ir en contra de las leyes de la física y sacar energía de un elemento a una temperatura menor y llevarlo a un punto con temperatura mayor. En este caso pues tenemos la energía consumida por el refrigerador. Aquí tendremos el refrigerador. Extrae del alimento, extrae un calor que llega al refrigerador, y luego en este caso el calor de desecho es calor que va a la cocina, ¿no? Funciona totalmente en dirección contraria de la máquina. Nos están preguntando el rendimiento de este refrigerador y nos están preguntando el calor, la rata de calor de desecho, con qué velocidad se está enviando calor hacia afuera del refrigerador. Para hacer esto, pues definimos el coeficiente de rendimiento. Ese coeficiente de rendimiento está definido como el calor que se extrae del alimento y sobre el trabajo que entra. También lo mismo, los derivamos arriba y abajo y nos queda la rata de extracción de calor del alimento, que en este caso nos dicen que son 360 kilojoules por minuto, sobre el calor la potencia, que le estamos suministrando, que serían 2 kilowatts. Como kilowatts, kilojoules sobre segundo, pues voy a pasar esos minutos a segundo y hago ese cálculo y me da 3. Recuerden que para el caso del rendimiento de los refrigeradores, pues tiene que ser un número mayor a 1. Usamos la misma relación para la potencia que se necesita para que el refrigerador funcione, para así encontrar la rata de expulsión de calor hacia la cocina, y nos da que son 8 kilowatts o 480 kilojoules por minuto. Aquí quiero hacer énfasis en que este dato, 480 kilojoules, es mayor a lo que se extrae de los alimentos, ¿sí? Entonces siempre la cantidad relacionada con la fuente o con el medio con mayor temperatura, que en este caso es la cocina, va a tener mayor cantidad o va a ser mayor QH siempre que QL, o QH punto que QL. Bien, ahora vamos a ver la máquina de Carnot. Entonces, la máquina de Carnot es una máquina reversible, es igual a la anterior y cumple con todas las condiciones de las máquinas anteriores, pero pues estos procesos son reversibles. Obviamente es una máquina teórica, y este ejemplo fue el que usó Kelvin para establecer la
escala de temperatura absoluta. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues se tiene un depósito de energía, una fuente. No, en el caso de máquinas de Carnot, pues como son reversibles, los procesos pueden ir de una temperatura mayor a una temperatura menor, o temperatura menor a temperatura mayor. Por eso no se llama usualmente fuente y sumidero, sino depósitos de energía. En este caso tengo un depósito de energía a temperatura T1 y un depósito de energía a temperatura T3. Tengo una primera máquina que lo que hace pues extrae de este depósito calor, produce un trabajo y luego expulsa calor. Entonces lo que suponen es que ese calor expulsado se usa para una segunda máquina, produce otro trabajo y expulsa finalmente al depósito con energía con temperatura T3. O tenemos otra máquina que saca directamente el primer depósito, produce un trabajo y luego vuelve al depósito de energía con temperatura 3. Entonces, lo que dice este principio es que, bueno, esta máquina completa pues tiene que ser equivalente a estas dos máquinas. Entonces, nos propone una eficiencia que solo dependa de una función que dependa de la temperatura más alta y la temperatura más baja, y por lo tanto la relación entre los calores también debería depender de una función que dependa de estas temperaturas. Entonces miremos, definamos primero las relaciones entre Q1 y Q2, que sería la primera máquina, Q1 y Q2, como una función que depende de esas temperaturas, Q2 y Q3 también una función que depende de T2 y T3, y Q1 y Q3 una función que depende de T1 y T3. De tal manera que se cumple esto que está aquí, ¿no? Pues esto se cumple Q1 sobre Q3. Para que Q1 sobre Q3 esté relacionada con las otras dos, pues las tengo que poner de esta manera, de tal manera que Q2 y Q2 se vayan. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que esa relación entre Q1 y Q3, que depende de esta función, pues será el producto de las funciones, de las otras dos funciones. Pero esta función no depende de T2, por lo tanto que este producto tampoco debe depender de T2. Entonces debemos elegir funciones que al multiplicarse nos quiten la dependencia de T2. Entonces, pues la propuesta más sencilla para una función que cumple esto, pues es que sean funciones así, que sean divisiones entre una función que depende de la temperatura 1 y de la temperatura 2, que dependan de la temperatura 2 y la temperatura 3, de tal manera que cuando yo las multiplico, pues estas dos se van y me queda una función que depende de dos funciones, solo dependiendo de la temperatura 1 y la temperatura 3. Si esa temperatura 1 es la temperatura más alta, pues va a ser el calor H y temperatura H. Y si este 3 es la temperatura más baja, pues temperatura L y calor H. Entonces, esa función puede ser cualquier función, pero lo que propone Kelvin es que sea una relación lineal dependiente de la temperatura y que sea simplemente T. De ahí crea la escala de temperatura absoluta, que es una escala que aumenta pues, linealmente. Y nos deja esta relación para las máquinas de Carnot. Y esta relación para las máquinas de Carnot pues es única para ellas, depende de que sean procesos reversibles, y es la relación entre los calores de las fuentes o depósitos de energía más altos y más bajos. Esa relación entre es calor extraído y depositado en cada uno de los depósitos, pues se igualan las temperaturas más altas y más bajas. Esta es una relación muy importante. La primera consecuencia es que la eficiencia, que hemos definido también así, pues se puede definir a partir de las temperaturas para las máquinas de Carnot, ¿no? Entonces podemos usar esta forma de eficiencia para las máquinas de Carnot, que es mucho más sencilla. Solo necesitamos las temperaturas en Kelvin de las fuentes y sumideros o depósitos de energía. Entonces hagamos un primer ejemplo, ¿no? En este pues tenemos una fuente que emite una temperatura H de 652 grados Celsius, una cantidad de calor que se extrae de esa fuente es de 500 kilojoules, produce un trabajo y expulsa un calor de desecho a un sumidero que está a 30 grados Celsius.
Entonces nos preguntan la eficiencia, el calor de desecho y los cambios de entropía en la fuente y en el sumidero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las unidades a Kelvin, ¿no? Porque no podemos usar la expresión en grados Celsius en la expresión para la eficiencia, ni para ninguna otra. Siempre tenemos que usarla en Kelvin. Bien, o sea, esta relación y que dependa así linealmente de la temperatura solo tiene sentido si tenemos la unidad en Kelvin. ¿Listo? Por eso la propone Kelvin, porque propone una escala lineal. Si tuviéramos otra escala, pues tendremos que proponer otra forma funcional para T. O sea, esta solamente funciona cuando tengo la escala Kelvin. Bien, entonces simplemente las cambio, las pongo en la expresión y me da una eficiencia de 0.67 o de 67%. Obviamente esta eficiencia para las máquinas de Carnot es la eficiencia máxima. Es decir, cualquier otra máquina que opere entre esas dos temperaturas tendrá que tener una eficiencia menor. A lo sumo igual, que sería pues una máquina reversible, pero nunca mayor. Bien, la siguiente pregunta es la cantidad de calor de desecho. Entonces, esta cantidad de calor la podemos calcular de dos maneras. La primera es esta que está aquí, pues usamos esta relación, que la relación entre los calores es igual a la relación entre las temperaturas de la fuente y el sumidero. Y de ahí despejo, reemplazo las temperaturas en Kelvin y me da un valor que está aquí. La segunda manera es esta que está acá, y es voy a la definición general de la eficiencia, que sigue funcionando para la máquina de Carnot, es la definición general. Calculo el trabajo, no me lo están preguntando, pero con ese trabajo uso esta expresión de la cual despejo QL. Esta QH ya me la dieron, el trabajo lo acabo de calcular y por lo tanto pues me da, bueno, la pongo bien, ¿no? El trabajo es 336,16 kilojoules y tengo la misma expresión para el calor de desecho que encontraría usando la relación entre calores y temperaturas para la máquina de Carnot, ¿no? Esto sí tiene que seguir cumpliéndose. Cualquiera de los dos caminos está bien para realizar el cálculo. Luego tengo el calor, el cambio de entropía. Entonces se supone que estos procesos se hacen reversibles y para ser reversibles pues tengo que estar cerca a una temperatura de una transición de fase. Es decir, una temperatura donde alrededor de esa temperatura el sistema sea cuasi estático y esa temperatura no cambia. Entonces es un proceso isotérmico. Cuando tengo el proceso isotérmico reversible, pues puedo calcular los cambios de la entropía como la cantidad de calor sobre la temperatura. De la fuente, pues estoy extrayendo calor, por lo que voy a poner un menos, ese calor que estoy sacándolo de la fuente, y tengo un cambio de entropía de 0,54 joules sobre Kelvin. Para el sumidero, pues estoy entrando, o sea, el sumidero entra calor, por lo tanto es positivo, la temperatura del sumidero en Kelvin, y luego tengo una cantidad de calor de 0,54 joules sobre Kelvin. En este caso, pues la suma del cambio total de entropía pues es igual a 0, ya que tengo mis procesos reversibles. Bien, ahora habíamos hablado de las relaciones de Maxwell y de cómo se calculaban para diferentes potenciales, eso fue lo último que vimos. Pero hay unas técnicas que se usan cuando ya tenemos muchas de estas derivadas parciales y que dependen de diferentes variables, ¿no? Entonces vamos a usar estas tres relaciones entre derivadas. Cópienlas, ténganlos en su cuaderno, porque pues les vamos a usar mucho. Entonces estas tres relaciones entre derivadas, pues primero la que hablamos en clase, aquí esta es z, ¿no? Entonces aquí tenemos tres variables, x, y z. Quiero escribir esta
esta relación, porque acuérdense que lo que queremos es escribirlas en función de alfa, de K, del coeficiente de dilatación lineal, de la compresibilidad isotérmica y en la capacidad calorífica a presión constante. Entonces puede ser que tenga un caso donde tengo la relación de la derivada del volumen con respecto al tiempo, pero la tenga al revés. Entonces quiero invertirla y para eso pues uso esta primera. La otra es, no tengo exactamente las variables que necesito para expresar mis cantidades en esas tres, con esas tres coeficientes, por lo que uso este truco y es poner otra variable y usar esa variable como herramienta de paso entre las dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pongo una W, hago la diferenciación con respecto a W, me sigue quedando, esto es muy importante, la variable constante de la derivada parcial me sigue quedando la misma. Pero en algunos casos, que es el tercer caso que está aquí, yo no quiero que la variable sea esta, la variable constante, sino cambiar a otra, porque pues aquí en este caso necesito que sea para T constante, para P constante, entonces necesito cambiar la variable. Y para eso uso esta 3. Esta 3 da la vuelta a todas las variables. Entonces ya no queda derivada con respecto a X, sino Z con respecto a Y y Z con respecto a X, con este menos que está aquí, y la variable queda para la derivada arriba X y para la segunda Y. Entonces vamos a usar estas tres condiciones, pero adicionalmente pues vamos a usar otras como procesos para que estas derivadas las podamos llevar a cabo de una forma más metódica. Entonces un proceso que propone el libro para llevar a cabo estas derivadas. Por ejemplo, si la derivada contiene cualquier potencial, hablamos de la energía interna, la energía de Helmholtz, la de Gibbs, la entalpía o la gran canónica, llevarlos uno a uno al numerador y eliminarlos usando las derivadas totales de estos potenciales. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En este caso tengo la energía libre y está en el denominador. Entonces, para voltearlo, pues puedo usar 1, ¿no? Esta de acá, uso esta, la volteo y uso la derivada total para la energía interna. La derivada total para la energía interna, estoy tomando aquí número de partículas constante, pues ya sabemos que da esto, y diferencio esa derivada total con respecto a la presión. Entonces me queda la temperatura por la derivada de la entropía con respecto a la presión para energía libre de Gibbs y número de partículas constante, y me queda derivada del volumen con respecto a la presión para las mismas constantes. Y ya ahí puedo hacer alguna relación de Maxwell o mirar los coeficientes, si alguno cuadra o no. Si la derivada contiene el potencial químico, entonces llévelo al numerador y use la derivada total del potencial químico. Entonces, mire, esta derivada tiene el potencial químico. Entonces, lo quiero quitar. Para quitarlo, pues uso esta expresión y la voy a derivar con respecto al volumen. Entonces, tengo entropía constante, entonces en este caso voy a derivar, me queda la derivada solo de la temperatura con respecto al volumen, a entropía constante. Y aquí tengo, me queda derivada de la presión con respecto al volumen también a entropía constante. Obviamente aquí sería la derivada de un producto, si lo viera así, pero aquí estamos tomando que este volumen depende del número de partículas y se mantiene constante. Tercero, si la derivada contiene entropía, llévela al numerador, use las relaciones de Maxwell para eliminarlas, o sea, no quiero que tenga entropía. Si no se puede, multiplique por la diferencial de temperatura y divida por la diferencial de entropía,
usando 2, o sea, usando esta relación de acá. Entonces miremos, por ejemplo, en este caso, tengo esta expresión, esta expresión tiene la entropía, uso 2, que entonces introduzco la temperatura, que es lo que me están diciendo aquí, introduzco la temperatura, y ya cuando hago esto, pues ya tengo cosas que conozco. La derivada de la entropía con respecto a la temperatura, pues es Cp, y la derivada del volumen con respecto a la temperatura, pues está relacionado con el coeficiente de dilatación lineal. Cp no, capacidad calorífica, presión constante. Y ya ahí el resto es completar lo que me hace falta, los volúmenes, el número de partículas, y escribirlo de esta manera. Lleva el volumen al numerador. Entonces tengo esta derivada, por ejemplo, el volumen está aquí, es una de las constantes. Entonces voy a usar el 3, este que está aquí. El único que me lleva una de las constantes a derivar sobre ella, pues es esta relación 3. Entonces con esta relación 3 la uso y ya me queda el volumen acá, y ya esto lo puedo relacionar, por ejemplo, con la comprensibilidad isotérmica, y el de abajo con el coeficiente de dilatación lineal, y ya me queda esta relación. Por último, pues expresar las derivadas en términos de capacidad calorífica, presión constante, coeficiente de dilatación volumétrica o dilatación térmica, ¿no? Las que no estén en función de esas, pues escribirlas con respecto a ellas. Entonces miremos algunos ejemplos específicos. Entonces, algunos procesos. Por ejemplo, vamos a hacer una compresión adiabática. Entonces, es una compresión que no requiere calor. Entonces, el cambio de la entropía pues, es igual a 0. Lo que ocurre, por ejemplo, en este pistón, en que tengo una temperatura inicial, presión inicial, volumen inicial, es que aplico una fuerza mecánica para que se comprima y llegue a una presión final, volumen final y temperatura final. Por lo tanto, para una temperatura inicial, pues tengo un volumen inicial, para una presión inicial tengo una entropía inicial, y las relaciones, o sea, las variables más bien que cambian, serían la temperatura y la presión. La temperatura podría depender de la entropía, del volumen y del número de partículas, lo mismo que la presión, pero pues estas dos se mantienen constantes. Entonces voy a encontrar una relación entre la temperatura y la presión, manteniendo entropía y número de partículas constante. Entonces voy a hacer una función que solo dependa de la presión para la temperatura, y esa función que solo depende de la presión para voy a hacer la diferencial total. Entonces la diferencial total pues me queda de esta manera, ¿no? Para entropía y número de partículas constantes. Aquí es un sistema cerrado, no están saliendo las partículas, y quiero escribirlas a partir de los coeficientes. Entonces, pues esta derivada que está aquí la necesito escribir a partir de los coeficientes. Voy a, pues aquí directamente esta derivada de la temperatura con respecto a la presión, pues no es ninguno de los tres. Entonces voy a usar la técnica 3 y voy a pasar estas variables, las voy a pasar al numerador. Entonces uso esa, y ya esta de aquí abajo, pues me queda directamente la capacidad calorífica a presión constante. Ahora tengo que trabajar con la de arriba. Para trabajar con la de arriba también uso las relaciones de Maxwell. Y hay una relación de Maxwell que dice que la variación de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante, pues es igual a la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Y esa derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante, esa sí está relacionada con el coeficiente de dilatación. Así que ya puedo escribir toda mi derivada con respecto a los coeficientes y la variación de la temperatura con respecto a la presión para una compresión adiabática. Perdón que tenía eso muy pequeño. Compresión adiabática, pues ya me queda escrita en función de ellos. Otra cosa que puedo analizar en estos sistemas es la variación del potencial químico. También el potencial químico, podemos poner que solo depende de la presión,
y mirar cómo es esa variación para entropía y número de partículas constantes. Entonces, en este caso, como dice la regla, cuando tengo el potencial químico, pues uso la diferencial total del potencial químico, que es esta, y la derivo pues con respecto a la presión. La primera derivada, pues me queda la derivada de la temperatura con respecto a la presión para entropía y número de partículas constantes. Esta derivada, pues con respecto a la presión, pues me da 1, y esta que está aquí ya la puedo usar, que es la anterior, ¿no? Es la misma que habíamos encontrado, y ya esta expresión me queda en función de las variables y de los coeficientes. La compresión isotérmica. Entonces, ¿qué es una compresión isotérmica? Pues es una disminución de la presión, pero, bueno, cambio, comprimimos, ¿no? Comprimimos, cambiamos el volumen, pero de manera isotérmica. Entonces la temperatura se mantiene constante. En este caso podemos analizar, por ejemplo, la entropía. La entropía pues ya no va a depender de la energía interna, del volumen y la temperatura, sino va a depender de las variables conjugadas. Entonces puede depender de la temperatura, de la presión y el número de partículas. En este caso, pues miremos cómo varía con la presión, que es lo que está cambiando para una temperatura y un número de partículas constante. Entonces trabajamos con esta derivada por la relación de Maxwell, que ya les había contado que existe. Ustedes la pueden verificar, pues ya se relaciona directamente con la derivada del volumen con respecto a la temperatura, y esta ya con el coeficiente de dilatación. Entonces, esta es muy fácil. Ya escribimos el cambio total de la entropía, la diferencial total de la entropía con respecto a esos coeficientes. También podemos ver la energía interna. Entonces, en esta energía interna también la temperatura está constante, el número de partículas también. Puedo diferenciarla con respecto a la presión. Uso la relación de la diferencial total. Esa diferencial total la derivo con respecto a la presión. Para temperatura y número de partículas constante, me queda la derivada de la entropía con respecto a la presión, que de nuevo puedo relacionar por la relación de Maxwell con esta, que ya hemos calculado, y la derivada del volumen con respecto a la presión, que lo puedo relacionar con la compresibilidad isotérmica. Entonces aquí lo que hay que hacer es ver cuál es la dependencia de la función que estamos analizando, y mirar si tiene variables que son constantes dependiendo del proceso. Por ejemplo, en este caso, pues la temperatura y el número de partículas se mantenía constante, y así llevar nuestra diferencial a que la pueda ser escrita con respecto a variables, a los coeficientes que ya hemos visto. Aquí podemos ver cómo es el cambio del calor, ¿no? El cambio de calor pues va a ser igual a la temperatura por el cambio de entropía que ya hemos calculado, que nos queda en esta expresión. Y ya si quiero ver la cantidad de calor que entra en este proceso, entre una presión inicial y una presión final, pues lo puedo calcular. La otra es la expansión libre. La expansión libre es una expansión que no requiere que se agregue ni trabajo, ni calor, ni algún cambio de energía interna. Es como si tuviéramos una pequeña, muy sutil barrera. Aquí tengo toda la materia, por ejemplo, las partículas están a este lado, y esta barrera muy, muy sutil, por algún cambio interno de presión interna, no exterior, se rompe, ¿sí? Y libremente pues las partículas ya empiezan a ocupar la totalidad del volumen. Esta ruptura, imagínense una membrana muy, muy, muy sutil, se produce por la temperatura interna del sistema, que saben que son pequeños choques entre las partículas que están ahí. No tiene que ver con un cambio de presión que se produzca en el interior, por lo cual no produce un trabajo, pero efectivamente cambia la temperatura y cambia el volumen. Entonces la energía interna es constante, el número de partículas es constante, y pues la única variable que queda para la temperatura es el volumen. Hacemos la diferencial
y pues esta diferencial con el volumen pues me queda de esta forma. Entonces esta es otra tarea que tiene como la última para este examen. El último punto pues es demostrar que en una expansión libre el cambio de temperatura pues es esto que está aquí. ¿Listo? Entonces la tarea que teníamos de hallar el coeficiente de dilatación, la comprensibilidad isotérmica y la capacidad calorífica para el gas de Van der Waals es para hoy, y esta por tardar para el lunes, pero si la pueden enviar hoy mejor. Listo, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Preparen bien su examen y el martes en la mañana voy a estar en la oficina para atender dudas o preguntas sobre los ejercicios. Recuerden que también para el martes, ya les había dicho qué hora, que es antes de las 10 creo, el video ya tiene que estar en los que quieran participar con lo del video, ya tiene que estar ahí en el grupo de Termo. Que estén